Y hablando, amigos, de nuestro querido maestro, veníamos hablando sobre el tema que Dios nombró un pastor según su corazón, según su agrado de él, según su agrado, según lo que le gusta al Creador. O sea, no es un propósito humano, yo quiero ser, no. Acá lo que influye es la mano de Dios en todo. Como es sus negocios de él busca también su personal. Es como uno tiene una empresa, busco personas de confianza, porque es mi empresa, porque no quiero que mi empresa se vaya a fracaso. Entonces busco personas de confianza. Y acá Dios busca varones de confianza. Tenemos el ejemplo del rey David. Cuando Samuel va a ungir y va al mayor, que era un hombre guerrero, sus hermanos de David eran guerreros, y uno que era bien fornido, bien presentable, y él dijo, he aquí tu ungido. Y el Señor le dijo, no, yo no miro como los hombres miran lo que está delante de sus ojos, yo miro el corazón. Y así uno por uno empezaron a pasar y ningunos eran. Lo trajeron a un niño que era pues un jovencito que era pastor. Dije, él es, y úngelo. Entonces, por eso encontramos acá que Dios mira el corazón de la persona, no mira la parte exterior, si es alto, es fornudo, es débil, no, mire, simplemente mire el corazón. Él escudriña el corazón de la persona y nombra sus instrumentos según su corazón. Por eso dice el tema, Dios nombró un pastor a su agrado, luego lo nombra, luego lo envía al mundo para que pastoree a su pueblo, porque llegó el tiempo de ser juntado nuevamente. Ese es el punto que tenemos que comprender. Vemos a través de la historia, cuando el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, porque todo el mal se inició en Israel, en el monte Sinaí. Ahí fue el mal. Ahí fue el mal causado. Tiene su porqué y para qué. No simplemente... No, tienes por qué. Por eso dice Pablo en Romanos 11:11, nuestros padres pecaron para que cayesen en ninguna manera. Antes, por la caída de ellos, viene la salud de los gentiles. O sea, es un propósito de Dios. Hace ver también el apóstol Pablo de que su misma mesa se convirtió en tropezadero y en lazo. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. O sea, ese es un propósito. Y luego a las finales, el pueblo hebreo, con el tiempo, van a obtener también esa grande oportunidad, esa misericordia, pero por los gentiles. O sea, se hacen al inverso las cosas. Primero fue el pueblo judío, los elegidos. Ellos son elegidos por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son elegidos. En ese tiempo se forma el pueblo futuro, son los gentiles, y ellos van a alcanzar misericordia, pero por los gentiles, dice Pablo en el capítulo 11. Ahora, de eso estamos viendo. Por eso cuando Moisés sube por segunda vez, porque el primero se rompió ese compromiso, se rompió ese pacto con el pueblo de Israel, por segunda vez lo volvió a llamar, pero ya no fue escrito para ese tiempo, sino para el futuro. Se escribe para el futuro. Como dice Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación futura y el pueblo que se criará alabará a Jah. Entonces habla que en el futuro tenía que formarse un pueblo nuevo y también los mandatos, las normas, los preceptos se escribió para el futuro. Y como dice Pablo en Efesios 1:10, hasta el cumplimiento de la dispensación de los tiempos. Cuando llega su tiempo, se da inicio a la grande obra, y una vez que se da inicio, empiezan a juntarse todos los que están dispersos de los 4 cabos de la tierra, de uno en uno, de dos en dos, empiezan a
a reunirse en los gentiles. Ese es dado ya para ese tiempo. Por eso estamos hablando que para ese tiempo Dios tiene que nombrar un pastor según su corazón. Según su corazón. Acá ya no es voluntad humana, sino según su corazón. Entonces, estamos viendo en el volumen 7, el tema número 9, sobre el tema es el pastor. Dice, Dios nombró un pastor a su agrado para enviar al mundo, para pastorear al pueblo. Y inicia con Ezequiel 34, 23 y 24. Y desperté sobre ellos un pastor. Desperté. Cuando hablamos desperté, estamos hablando, despertar es alguien que ha estado dormido, o alguien que ha estado guardado o reservado. Lo despierta. Al despertar, lo que viene a ser el primer resucitado de los muertos. Ese es el punto, porque tenemos que entender, para muchos nos hacemos, no lo vemos inalcanzable. Cuando hablamos la palabra Cristo, lo vemos algo inalcanzable. Y es sencillo. En hebreo se dice el Mashiach, o el Mesías, que hablamos en castellano, el Mesías. En griego significa ungido. Ungido quiere decir que alguien va a cumplir una labor, un cargo, y lo primero que es lo ungen, así como políticamente, después que son nombrados, luego realizan una juramentación ante la Biblia. Cuando ponen la mano derecha sobre la Biblia y empiezan la mano izquierda ponen sobre la Biblia, levantan la mano y dice, juro por Dios y por la patria, ¿no? Y esa es la juramentación. Y en la parte espiritual es nombrado y ungido, o sea, primero hacen su juramentación y después lo ungen con aceite de oliva. Lo ungen, es el procedimiento. Por eso se dice que el Mesías es ungido. En este caso Dios lo nombra, por eso dice ungido, es nombrado para que cumpla su labor. Vemos en el caso de Moisés, él fue nombrado, ungido, de todos sus hermanos, porque estamos hablando más de 670,000, fue nombrado, elegido, para que saque a su pueblo. Y eso ni él mismo sabía que era él el elegido. Por eso dicen los sabios en el libro de la Alajá, que el Mesías tiene que ser de padre y madre biológicos. Ni él mismo al inicio tampoco va a saber que eres el elegido hasta que Dios lo determine. Entonces, hay una diferencia. Es esta palabra ungido para cumplir una labor, para cumplir una tarea que Dios le encomienda. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la palabra correcta, nuestro Señor Jesucristo. Porque decimos nuestro, porque es parte de nosotros, porque somos resucitados en Cristo, entonces es nuestro Señor Jesucristo. No simplemente podemos decir Jesús o Cristo, no, es nuestro. Somos parte de la familia, parte del engranaje. Entonces se dice, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir también una tarea, vino a cumplir una labor. ¿Cuál es su labor? Su labor es que con su muerte viene a ser el precio para comprar a los esclavos. Así como en el tiempo de Egipto, antes de salir en libertad, cumplido la 10ª plaga, antes de salir en libertad, primero hubo un precio de sangre, que fue el Cordero Pascual. Fue el Cordero Pascual donde todos los patriarcas, porque se juntaron por familias, todos mataron al Cordero, o lo degollaron al Cordero, y con la sangre pintaron los linteles de las postes de las casas, y con la carne no comieron asado al fuego, con hierbas amargas, panes sin levadura. Fue entre las 2 tardes, para nosotros serían las 3 de la tarde. Esas son las 2 tardes. Y esa hora todos empezaron a degollar el cordero.
viene en la noche, viene la medianoche, vino la plaga. Entonces ese es el precio de sangre que antes de salir en libertad. Es el precio de sangre antes de salir en libertad. Ahora, en la parte espiritual Él es el Cordero que tuvo que ser inmolado, y por el precio de esa sangre nosotros somos comprados o libres del pecado. Mire, esas son funciones que vienen a desempeñar aquel que es nombrado de parte de Dios, ungido por Dios, para cumplir una labor. Esa es la palabra Cristo. Y hoy en este tiempo, Ezequiel es tomado como instrumento para que venga trayendo los mandatos de Dios, los mandatos divinos, que es prefijado para estos últimos días, y se dé inicio a juntar a todo lo que están escritos en el libro de la vida, que eso es una tarea muy ardua, de juntarlo de uno en uno, de todos los 4 cabos de la tierra, de juntarlo de 2 en 2, que viene a ser el famoso arrebatamiento. De una familia será tomado 1, de otra familia serán tomado 2, y así. Todo eso es un trabajo muy arduo, no es sencillo. Entonces, ese es lo que estamos viendo. Y para hacer, que viene a ser, le damos el título de pastor. Se le da un título de pastor. Y este pastor, hemos visto el día de ayer, sobre la conversación de Judas que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, una conversación que ellos tuvieron, y dice así la recomendación, que es muy básico para poderlo comprender el ministerio, porque es fácil, un concepto fácil, pero vamos a ahondarnos un poquito, como el día de ayer hemos hablado, revisando el libro apócrifo del Evangelio de Judas, y en esta conversación dicen así lo siguiente: Jesús preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién creen ustedes que debemos hacer? ¿No? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer para que el mundo nos comprenda? Y cada uno de ellos emitió un criterio personal. Y Judas dijo, yo creo que el mundo poco a poco comprenderá cuál es nuestro propósito. Entonces el maestro le dice, Judas, tú lo has dicho, pero dime, ¿cuál es el propósito? Bueno, dice Judas, guardó silencio, no pudo contestar. Y el maestro le volvió a preguntar, ¿cuál es el propósito, Judas? Judas levantó la mirada y dijo, Señor, pienso que nuestro propósito es enseñar a la gente a hacer la voluntad de quien le envió. Entonces el maestro, mirando las estancias, había a su alrededor y dijo, un rebaño, pone acá con la comparación, como dice en Mateo, siempre habló a base de comparaciones, a base de ejemplos. Un rebaño de ovejas no obedecen a su dueño, porque sean de él, porque él las ha pagado con sus denarios. O sea, uno es el dueño y otro es el pastor. Por eso estamos hablando, el dueño es uno y el pastor es otro. Entonces el dueño ya está nombrando a un pastor. Y las ovejas los compra por un precio, a las ovejas son comprados por un precio, en este caso si hablamos en la parte espiritual, por un precio de sangre. Entonces es diferente, ¿ve? Pero alguien compra. Entonces que viene a ser el dueño de nuestra vida, en otras palabras. Por eso dice, un rebaño de ovejas no obedecen a su dueño, porque sean de él, porque él los ha pagado con sus denarios. Obedecen a su pastor, porque él se hace amigo de ellas, cuida de las ovejas, les da alimento y los defiende del lobo. Así vosotros deberéis tener vuestro rebaño, cuidar de él, defenderlo de los lobos, mas compréndeme, Judas, ese rebaño no os pertenece, no lo habéis comprado, porque él pertenece a quien me envió. Entonces ya está esclareciendo, no nos podemos hacer dueños de las ovejas, porque esas ovejas tienen su dueño, simplemente encargados para cumplir una labor. ¿Cuál es? Hacerse amigo de las ovejas, darle su alimento a las ovejas y defenderle del lobo.
pero las ovejas pertenecen a aquel que los compró. El pastor simplemente es el cuidador, el protector, nada más. Ese rebaño nos pertenece, no lo habéis comprado, porque él pertenece a quien me envió. Al rebaño debéis alimentarlo. El día que os pongáis dar alimento a las ovejas, no llevéis en vuestra mano el látigo, llevad alimento, así este rebaño entenderá que os preocupáis de alimentarlo. O sea que siempre con esa preocupación. Mas cuando sepáis que está cerca de vuestro rebaño, ande el lobo, salid y llevad en vuestra mano el látigo para espantarlo de las ovejas, y llevad espada para que os defendáis si fuese atacado. Pero Judas le contesta diciendo, he comprendido, comprendió el mensaje que le está poniendo esta comparación. Pero no todo el mundo está en el rebaño. No todo el mundo está en el rebaño, y eso es una grande razón. Entonces el maestro le dice, en una selva nacen muchos árboles de la misma especie. Unos crecen demasiado y sobresalen de los otros. Otros escasamente nacen, pero entre todos componen una selva. Así vosotros deberéis comprender que hay que crecer sobre los demás en espíritu. Así como los árboles crecen, nosotros también debemos de crecer en espíritu. Sin que con esto estemos separados del menos crecimiento. Solo hacer la voluntad de mi Padre, el que ha crecido, no se deja dar sombra de los demás. Entonces, a medida que va escalando, va espiritualmente, va creciendo, pero con eso no quiere decir que tiene que irse, apartarse, no, está dentro ahí, juntos con todos. Ahora, por eso decía el apóstol Pedro, ahora entendiendo este mensaje, habla que del futuro, y ahora se habla del futuro, el apóstol Pedro, porque todo lo que fue escrito, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, fue una figura para el futuro. Una figura para el futuro. Por ejemplo, estamos hablando, nuestro Mesías aparece en los primeros años de la era cristiana. Ahora estamos hablando ya más de 2000 años. Entonces aparece ya por eso hablamos, en el futuro tenía que pasar todo esto. Entonces el apóstol Pedro dice que tiene que aparecer el príncipe de los pastores. Príncipe de los pastores. Entonces en el futuro tiene que aparecer un príncipe de los pastores. Y todos aquellos, esas ovejas que ingresan, mejor dicho, se dejan orientar, instruir por el pastor, por el príncipe de los pastores, van a recibir una corona incorruptible de gloria. Esa es la grande promesa para aquellos que son partícipes, todos aquellos que vienen a ser instruidos, preparados por el príncipe de los pastores. Y para ello, ya nuestro Mesías en ese tiempo ya manifestó. Cuando hablamos del príncipe de los pastores, hablaba de que para que vengan, para que sean partícipes de esa corona incorruptible de gloria, para venirse, tiene que oír su voz primero del príncipe de los pastores, tiene que oír su voz. Y para que se cumpla, que tiene que haber un solo rebaño, tiene que haber un solo pastor. Y eso habló nuestro Mesías en su primera venida, San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, muchos ya están escritos en el libro de la vida y están esperando el momento indicado para que escuchen nada más la voz. Se están preparando en otra manera. Y cuando llegue el tiempo, por sueños y visiones, ya le empieza a hacer ver dónde es su lugar debía estar. Esperando solamente que escuche la voz nada más. Una vez que escuchó esa voz, viene pues apresuradamente porque llegó su hora. Y cuando escuchamos esa voz, no vayamos a pensar qué tipo de voz tiene que escuchar. No simplemente va a decir Juan,
vienes, Pedro, vienes. No, tiene que escuchar, aunque dice la Escritura que a cada uno lo empieza a llamar por su nombre. ¿Quién lo llama? El portero lo empieza a llamar por su nombre a cada uno de las ovejas. Por su nombre, como es San Juan 10:3. El portero empieza a llamar y tiene que pasar por esa puerta, que esa puerta viene a ser Jesús. Viene a ser, digamos, el nombre del Salvador. Entonces, por ahí tiene que pasar. ¿Quién llama? El portero, porque uno es la puerta y el otro es el portero. Entonces, el portero es el que conoce a las ovejas por su nombre y lo llama para que pasen y sean apacentados, quiere decir, sean instruidos, preparados. Tiene que pasar por esa puerta. Por eso dice San Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Cuando escuchen la voz de Dios, vamos a encontrar cuál es esa voz que tenía que escuchar para venir. Claro que lo llama por su nombre, pero tiene que escuchar la voz primero. ¿Y cuál es esa voz? Revisando el libro sagrado, está la respuesta en Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice que cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiendo, y le dijo: Moisés, sácate las sandalias, porque el lugar donde tú estás es santo. Entonces él se sacó las sandalias. Y luego viene a conversar, etcétera, y viene ahí, dice que cuando vio de la zarza que no se consumía, de esa zarza ardiendo, y solamente escuchaba, era su voz, nada más, escuchaba voces, no vio ninguna figura, no vio nada, simplemente voz nada más, salía ahí una voz penetrante, ¿no? Llámese así que es penetrante porque cuando le dijo: yo soy el Dios de tu padre, bueno, le salió con la voz de su padre carnal, y después le dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él se cubrió con su manto porque no quería ver la figura de esa voz de donde le hablaba. O sea, tuvo tanto miedo que no quiso ver su rostro, ¿no? Porque ya le aclaró quién era ese Dios que tanto el pueblo esperaba. Pero, ¿qué cosa vio? O sea, escuchó la voz. ¿Y qué es la voz? Son los 10 mandamientos o las 10 palabras. Entonces, cuando escuchen mi voz, ¿por qué dice Jesús mi voz? No era su voz de él, porque no tiene mandamientos personales, no. Vemos en San Juan, donde la gente se quedaba admirada y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría este hombre? Entonces él dice, entendiendo sus pensamientos, los murmullos de cada uno, y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y cuando hablamos la palabra doctrina, en hebreo significa Torah. Así, amigos, como están escuchando, cuando habla de doctrina, dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y cuando hablamos doctrina en hebreo, significa Torah. Y cuando hablamos de Torah, estamos hablando de doctrina, estamos hablando de enseñanza de lo alto. Entonces, estamos en lo mismo. Y en griego significa ley. Entonces, por no decir: la ley que yo estoy hablando no es mía, sino de aquel que me envió, podemos decir así. Entonces vemos que no era de él, sino de aquel que lo envió. Y luego dijo: yo no busco mi propia gloria, busco la gloria de aquel que me envió. Entonces, esa es la voz que tiene que hablar, porque él no habló otra cosa, sino habló la doctrina de su Padre. La doctrina de su Padre, para que lo envió, sino con la diferencia que lo hacía mediante comparaciones, así como estamos viendo en el caso de Judas, las comparaciones del pastor, donde le dice bien claro que el pastor, las ovejas le hacen caso al pastor porque se ha hecho amigo del pastor, porque el pastor lo alimenta, el pastor los cuida del lobo, así, pero el pastor no es el dueño de las ovejas, porque el dueño es otro. Y luego hace ver también concerniente a los árboles. Entonces vemos, a base de comparaciones, trató de hacerlo más sencillo para comprender, porque si hablamos en el tiempo antiguo, había mucha ignorancia, más dedicados a la agricultura,
a la pesca, porque eso vivían, a la ganadería, y muy poco. Los únicos que eran instruidos, preparados en la doctrina de Dios en ese tiempo eran los sacerdotes levitas, los encargados en enseñar. Y hasta que apareció los fariseos, también se dedicaron, eran del pueblo, pero eran muy preparados, muy eruditos en lo que es Torá. Y habían también los fariseos, los saduceos que eran de la alta sociedad, estamos hablando de lo que es el sacerdocio. Existían los celotes, también existían los esenios, y los esenios son los que tuvieron los libros, lo encontraron después en el Mar Muerto. Entonces vemos, habían todo eso, habían también los Herodes, también doctrina, los Herodes tenían su doctrina, y así. Pero vemos en el caso acá, de que en el futuro tenía que pasar todo esto cuando apareciera el príncipe de los pastores. ¿Y cómo vamos a reconocer al príncipe de los pastores? Es cuando se escuche la voz, no de otros, sino se tiene que conocer al pastor. ¿Cuál es esa voz? Son los mandamientos que es prefijado para tus últimos días. Como le dijo así a Moisés, esa segunda vez no fue para ese tiempo, sino para el futuro. Entonces en el futuro aparecen los mandamientos, y para apacentar, porque tiene que haber un pastor, tiene que haber uno que lo cuide, uno que lo proteja al pueblo o a las ovejas, o para que los instruya, tiene que haber uno que viene a ser el príncipe de los pastores. Porque bien claro dice, habrá un solo pastor y un solo rebaño. Por eso dice en Hebreos 13:10, el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el dueño, el Dios de paz, el dueño, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenía que, por eso es morir y levantarlo de los muertos, despertar. Por eso dice despertar, o despierta a alguien. Lo despierta. Eso como tenemos en Ezequiel 37, cuando él dice, hijo del hombre, estos huesos vivirán, Señor, tú lo sabes, entonces dile de parte mía, oigan mi voz. Y él está diciendo que escuchen su voz. Les haré entrar en vosotros espíritu. Y él le está aclarando de que tiene que avisar. Escuchen mi voz, quiere decir, escuchen la voz de Dios. Que escuchen la voz de Dios. Como vemos en el testimonio de nuestro maestro Ezequiel, él dijo, ya muy bien, tienen los mandamientos, el libro de la vida. Ahora sí, anda, anuncia, comunica. Y junta lo que están escritos en el libro de la vida. O sea, su plan es hacer conocer esta doctrina. Hacer conocer, y los que son para Dios escuchan esta doctrina y vienen apresuradamente. Y una vez que son partícipes, ya están en ese proceso para recibir una corona incorruptible de gloria. Esa es la grande promesa dada para ese tiempo. Por eso dice, y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el gran pastor, como dice Pedro, el príncipe de los pastores, por la sangre del testamento. O sea que no simplemente tiene que haber una muerte, todo eso, como estamos mencionando ahora. Este pastor, como dice nuestro maestro, Dios nombró a un pastor a su agrado para enviar al mundo para que pastoree al pueblo. Envió al mundo para que pastoree. Porque si hablamos de nuestro Mesías, vino a su pueblo nada más. Ahí fue en el lugar, no podían salir fuera de su pueblo porque él vino a pastorear a las ovejas perdidas de su pueblo. Ahí nomás fue su entorno, una figura. En cambio ahora, a juntar los dispersos de los cuatro cabos de la tierra. Una tarea muy bonita. Por eso dice en Ezequiel 34, 23, 24, 25, dice lo siguiente, despertaré sobre ellos un pastor. ¿Ve? Despertaré sobre ellos un pastor. Está hablando que en el futuro tenía que despertar un pastor. Y él los apacentará, quiere decir, los alimentará, le dará pasto, irá con su látigo, con su espada, en caso que venga el lobo, listo, el látigo para ahuyentar al lobo, y si en caso lo ataca, tiene su espada para luego lidiar contra el lobo. Entonces vemos, va a despertar sobre ellos, va a despertar sobre estas ovejas un pastor, y ese pastor para que lo apaciente,
que en la parte espiritual sería para que los instruya, para que los enseñe. Pero ¿qué cosa tiene que enseñar? Por eso, y oirán mi voz. Entonces tiene que instruirlos con la voz de Dios, lo tiene que instruir, lo tiene que enseñar a las ovejas. A las ovejas. Y cuando hablamos de las ovejas, dice en Ezequiel 34:31, vosotras ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Entonces, es una muestra que no se trata de cuatro animalitos de cuatro patitas, sino se refieren de seres humanos. Una comparación que pone. Ahora, por eso dice en el libro del Alajá, porque tiene que instruir. ¿En qué tiene que instruir el pastor a las ovejas? ¿En qué? ¿En qué? ¿Cómo lo tiene que apacentar? ¿Cómo lo va a apacentar estas ovejas? Y es notorio, como es necesario repetirles este punto que estamos mencionando, porque es necesario, ¿qué cosa tiene que instruir? Porque una cosa es que yo me imagine y otra cosa es lo que dicen los grandes sabios, lo que ya está trazado, tiene que ser así. Por ejemplo, volvemos a repetir lo que dice el libro del Alajá, en el capítulo 11. ¿Qué dice en el Alajá? Que el Mesías o el Mashiach tiene que ser, primero tiene que ser descendiente de David, tiene que ser de esa sangre. Luego dice que tiene que ser un estudioso, muy estudioso de Torah. Es muy preocupado en Torah, tiene que ser un genio en Torah. Tiene que tener un conocimiento de Torah escrito y oral. Muy bien, porque dice bien claro que él va a apacentar. Pero ¿con qué va a apacentar? ¿Con qué va a instruir? ¿Con qué va a preparar? Claro, es fácil decir, bueno, acá está la Biblia. Muy bueno en la Biblia. Pero si encontramos en Pedro, que la Biblia lo escribieron hombres bajo la inspiración de Dios. Dice en Pedro, bajo la inspiración de Dios, bajo el Espíritu de Dios, escribieron estos hombres. Y para entenderlo, mientras el hombre no tenga el Espíritu de Dios, no lo puede entender. Puede, como cualquier libro, lo puede leer. Ve historias, todo lo que aconteció. Pero más allá, escudriñar, ya no va a poder. Ya no va a poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo es el que hace comprender, como dice Job 32:8, Espíritu en el hombre, todos tenemos el Espíritu de vida. Pero la inspiración del Omnipotente nos hace entender. La inspiración quiere decir el Espíritu de Dios o la fuerza de Dios, recién vamos a comprender y entender, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios. Me salió pasar la lectura para imaginarnos a qué se trata. Por eso dice en 2:10, 1 Corintios 10, 11, 12, empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no podemos. Y Dios revela por medio del Espíritu, muestra sus mensajes, qué cosa quiere decir, lo descifra, sueños, visiones. Así como el caso de Jesús dice, pensaba. Él entendía los pensamientos de las gentes. Él entendía, no entendía él, sino el Espíritu que estaba en él lo hacía entender cómo pensaba esa gente, cómo tramaba contra él. Él sabía. Incluso a sus discípulos le dijo bien claro, cuando sean ustedes arrastrados ante los tribunales, no se preocupen lo que van a hablar. Ese momento van a ser inspirados. Y el Espíritu Santo hablará por su boca de ustedes. Tenemos el ejemplo de Esteban. El Espíritu hablaba por la boca de Esteban y le decía todas sus verdades ahí a todo lo que estaba en el Sanedrín. Y luego se taparon sus oídos, no quisieron más escuchar porque les taladraba la conciencia, que mejor lo sacaron y lo mataron a pedradas. ¿Sí? Entonces, el Espíritu es el que hace todo. ¿Eh? Por eso dice, hace todo. Por eso dice, empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Listo. Entonces cuando tenemos nosotros ese Espíritu, el Espíritu recién nos hace comprender y entender
sino de lo contrario, estamos vacíos. Estamos vacíos. No vamos a entender. Por eso en este pueblo algo interesante, el Espíritu nos mueve a hacer muchas cosas, el Espíritu nos controla a nosotros y nos muestra por sueños, nos muestra por visiones qué es lo que tenemos que hacer. Pero para recibir el Espíritu hay un proceso, que bueno fuera de creer nada más, porque si hablamos de creer, hasta los demonios creen y tiemblan, te dice el apóstol Santiago. No se refiere simplemente a creer, porque dice en Efesios 1:13, desde que creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo la promesa. No solamente es creer, sino tiene Hechos 5:32, tenemos que obedecer. ¿Qué cosa tenemos que obedecer? Número 28, Deuteronomio 28, 1 y 2, tenemos que obedecer la voz de Dios, tenemos que obedecer los dichos de Dios, los mandatos de Dios. Hay una obediencia, entonces recién somos sellados con el Espíritu Santo la promesa. Y ese Espíritu es el que nos hace comprender y entender. Si no, amigos, estaríamos cero, hablando en el aire, hablando una cosa que no es como debía ser. Sino el Espíritu es el que mueve a hacer. El Espíritu es el que hablaba por la boca de los grandes personajes de la antigüedad y hoy en día se repite la historia. Para mayor entendimiento esa parte vemos en el caso de Moisés. Cuando Dios le dice, saca a mi pueblo de Egipto, ¿pero quién soy yo? Dice, aquí es un hombre de 80 años, maduro, bien maduro, 80 años, va y saque a su pueblo, tenía el conocimiento, sí, porque fue preparado para ser faraón, llegó a ser general, llegó a ser gobernante en otro sitio. Entonces vemos, tenía el conocimiento muy amplio, pero no con el conocimiento para sacarlo, y sabiendo el poderío de Egipto que tenía, pues era marítimo y también tenía terrestre, el potencial que había, y sacarlo, humanamente no se puede, no se puede. Un hombre vaya, dice, ¿qué tienes en tu mano? Un palo, una vara, imagínense, con esa vara, aunque tiene su historia esa vara, pero con una vara. Ahora, cuando se va, ahí le dice, yo voy a estar contigo. Entonces, ¿quién hizo todas las señales, los milagros? ¿La vara? No, sino el que estaba con él, esa fuerza de Dios. ¿Quién estaba? Que en otro sitio lo considera como ángel. Mi ángel era con ustedes, y el Espíritu estaba con ellos, el Espíritu de Dios es el que hacía todos estos movimientos. Vemos, para un ejemplo más, para comprenderlo, cuando el pueblo como era numeroso, porque no solamente era el pueblo de Israel esa cantidad, sino había muchos esclavos de otras naciones, total serían casi 3 millones, para gobernar una nación, imagínense, casi 3 millones de habitantes, difícil, solo, difícil. Pero es un momento que le reclama a Dios y le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para llevar sobre mis hombros una carga tan pesada? ¿Acaso yo lo he parido a este pueblo? Entonces ahí le dice, búscate 70 hombres de renombre y lo traes ante el tabernáculo. Y el espíritu que estaba en Moisés, o sea, esa fuerza sobrenatural, pasó también a los 70 para que le lleguen a administrar, para que le ayuden a conducir a este pueblo. Fíjese, pero ¿quién hacía todo eso? El espíritu. La persona no. La persona no. El espíritu es el que hacía todo. Y siempre ha hecho a través de los grandes personajes el espíritu, así como en el caso de los profetas, vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, también vemos que el que trabajaba no era Jesús, sino el que trabajaba era el Espíritu Santo o esa fuerza de Dios que estaba en él. Por eso vemos como un ejemplo, no es porque uno está hablando más de la cuenta, vemos en el caso de, vamos a explicarlo, de Mateo capítulo 12, 22 al 28, para abrir un poco nuestra mente. Dice, le trajeron en ese momento un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo sanó y de modo que pudo ver y hablar. Acá dice que Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Y con eso todo el pueblo quedó asombrado y preguntaban, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondieron los fariseos, este echa los demonios
por obra de Belcebú, rey de los demonios. O sea, él no, sino que está echando con el espíritu de Belcebú. Luego dice Jesús sabía lo que estaban pensando. Como dije anteriormente, que Jesús sabía lo que estaban pensando. ¿Qué dice Pablo? El espíritu es todo lo escudriña, lo más profundo de los hombres y de Dios, el espíritu. Entonces, ¿quién sabía él? El espíritu sabía y le indicaba, le comunicaba a él qué cosas están pensando sobre él. Por eso dijo, Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, todo reino dividido en dos bandos está perdido y toda ciudad y familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría la guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Y si yo lanzo los demonios con el poder de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echan? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, fíjese, le está aclarando, que él no expulsaba a los demonios con el espíritu de Belcebú, sino él expulsaba a los demonios con el Espíritu de Dios, que se le conoce con el Espíritu Santo. Entonces, quien obraba a través de Jesús era el Espíritu Santo, el que obraba. Ahora sí comprendemos, y para recibir esa fuerza, como él lo tuvo, porque él tenía pues la doctrina de Dios, sabía la doctrina de Dios, y como había recibido esa fuerza sobrenatural, que en hebreo le llaman Ruach, que sí, esa fuerza divina, esa fuerza de Dios, como había recibido, entonces escudriñaba, y el que hacía los milagros era esa fuerza sobrenatural. Así como el caso de Moisés, el que hacía las señales, las plagas, era la fuerza sobrenatural. O como vemos cuando cruzan el Mar Rojo, ¿quién sabía que había pues ahí, había un puente natural? ¿Quién sabía? Nadie. Solamente el Espíritu sabía que ahí hay un puente natural. Por eso que se abre el mar, se abre y pasan por tierra seca, porque había un puente. Hasta el día de hoy han descubierto que efectivamente es un puente sobrenatural, un puente natural. Solamente el Espíritu hacía todas esas cosas. Por eso dice, pero si yo echo los demonios con el soplo, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, que sí, ahí van a comprender, cuando ya el Espíritu Santo empieza a obrar, quiere decir que el reino de los cielos ya está presente. Por eso vemos acá que para recibir esa fuerza sobrenatural, pues esa fuerza de Dios, o recibir el Espíritu Santo, tenemos que conocer la doctrina de Dios. Si no conocemos la doctrina de Dios o no conocemos la voz de Dios prefijado para estos últimos días, estamos lejanos, estamos muy lejos. Por eso dice acá que el Mesías tiene que ser un estudioso, tiene que ser muy ocupado, tiene que ser un genio, tiene que tener un conocimiento amplio en Torah. Y luego va a ser que todos los que van, porque dice bien claro, los apacentará. Cuando dice los apacentará, que si los va a instruir, los va a preparar, los va a edificar, es en Torah. Por eso dice acá, va a ser que todo el pueblo israelita vayan por el camino de Torah. Por el camino de Torah. Todos vayan por esas normas. Por eso a través de este programa siempre hablamos de Torah. Siempre hablamos de mandamientos. Siempre hablamos de que en griego es ley. ¿Por qué? Porque ella nos va a conducir, nos va a ver nuestra parte oscura, cómo tenemos que conducirnos. Todos son normas. Todos son reglas. Si vemos en la misma naturaleza, cumplen leyes la misma naturaleza. Vienen a cumplir las leyes, la naturaleza. Si la naturaleza cumple su rol, nosotros, ¿quiénes somos para no ser ajenos a ese rol que ya está preparado? No podemos. Simplemente tenemos que agachar la cabeza y ponerse a disposición para que todo salga bien. Porque en la misma naturaleza también encontramos que algunos rehusan y no dan el producto que debía de ser. Entonces, ese es el punto. Por eso dice, va a ser que todo el pueblo israelita vaya por el camino de la Torah. Por eso dice, los va a instruir, los va a capacitar.
Por eso viene a ser, los apacentará, dice, Él los apacentará, este pastor los apacentará. Va a instruir, lo va a edificar, ahí, todo en Torah. Luego dice, va a hacer que todos regresen los exiliados a la tierra de Israel. Ahora mencionamos que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la dispensación, van a ser reunidos los del cielo y también los de la tierra. Entonces, dos puntos que tienen que ser reunidos, pero en el cumplimiento de los tiempos. Y todos van a empezar a ver, todos los exiliados, los que están en diferentes lugares, dispersos en diferentes lugares, empieza a traerlos de uno en uno, de dos en dos, como dice, de una familia serán tomados dos, y así uno empieza, esos son los famosos arrebatados, entonces vienen, empiezan a juntarse, pero ¿cuándo van a venir? Cuando escuchen su voz. ¿Y cuál es la voz? Torah, o la ley de Dios, o los mandamientos de Dios, o los mandatos de Dios, que también se le conoce el Evangelio, que significa las buenas nuevas, porque es algo nuevo para todos nosotros. Luego dice, va a tener una sabiduría más que Salomón, una sabiduría como Moisés. Y cuando hablamos una sabiduría como Moisés, ya los sabios judíos también hablan sobre este ministerio, que tiene que tener pues una sabiduría como Moisés. Va a tener una sabiduría como Moisés. Esperen un segundito porque quiero mostrarles algo, cómo opinan los sabios judíos concerniente a este punto. Vamos a ver, un segundito, por favor, no se vayan a incomodar. Voy a leer en el Midrash, sabiduría de los judíos. Midrash, sabiduría de los judíos. En el Midrash dice lo siguiente. Estamos hablando en la página 10. Dijo Rav, Judá dijo Rav. Cuando subió Moisés a la altura para recibir la Torá, encontró al santo bendito que estaba sentado y les ponía las letras en la Torá, coronitas, puntas y ornamentos. Entonces dijo Moisés, Señor del mundo, ¿quién te obliga a hacer estos dibujos aparentemente superfluos? Entonces Dios le contestó, hay un hombre que aparecerá generaciones más tarde y que se llama Akibá, hijo de Yosef, y él en el futuro, sobre cada uno de estos puntitos y ornamentos, desarrollará montañas de reglamentos. Quisiera verlo, Señor del mundo, dijo Moisés. Y Dios le dijo, vete atrás. Fue Moisés y se sentó en la última fila. Y cuando el profesor empezó a hablar, aquí va, no entendía lo que hablaba, no entendía. Estuvo a punto de desmayarse y de pronto los alumnos llegaron al tema y le dijeron al maestro, Rabí, ¿esto de dónde sabes? Y el maestro contestó, así fue enseñada la ley, o sea, la halajá, en el Sinaí, a Moisés, respondió Akibá. Entonces se recuperó el ánimo de Moisés y volvió y le dijo a Dios, Señor del mundo, ¿tienes un hombre de este nivel y entregarás la Torá conmigo? ¿Por qué no lo haces con él? Y Dios le dijo, cállate, es decisión mía. Entonces vemos, queridos amigos, que tiene que ser, dice acá, el Mesías va a tener una sabiduría como Moisés. Y va a pedir a todos que se acerquen al templo para dar sus ofrendas. O sea, llega el tiempo de la restauración de todas las cosas. Se restauran los sábados, luna nueva, fiestas solemnes, porque eso le prohibió al pueblo hebreo, le salió por la tradición del monte Sinaí, y habla de que en el futuro tenía que restaurarse, como es en Isaías, y entonces viene que todos ven a presentar sus ofrendas, porque llegó el tiempo de la restauración. Y luego dice que el Mesías va a ser de padre y madre biológicos, y ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta el que el Creador lo decida. Por eso Moisés, 80 años, llegó a esa hora, anda y saca a mi pueblo.
No sabía que era era el indicado o el Mesías o el nombrado por Dios, no sabía. Ahí recién descubre. Ahora, ¿y cuál es la misión del Mesías? Su objetivo es que el objetivo del Mesías viene a ser para que el hombre se acerque a su Creador. El Mesías es para hacer brillar la luz del mundo, la luz divina en el mundo. Esa es su misión, que el hombre viva conectado con su Creador, que le adore a su Creador, que le sirva a su Creador. Eso es, queridos amigos. Estamos hablando del pastor que tiene que ser despertado para ese tiempo, un pastor nombrado según el corazón de Dios, según el deseo de Dios, según su agrado. Acá no es algo muy personal. Y luego estaremos desarrollando todo ese tema que es muy bonito, muy interesante. Seremos, si es la voluntad del Señor, la otra semana, porque hoy solamente estamos hasta las 4 de la tarde y nos encuentran ustedes en la cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.